Ya estamos a jueves 13 de enero en el año 2022 para Espíritu Canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos por favor que bendigas a este mundo enfermo, no solo de la pandemia, sino enfermo del espíritu, del alma, por la ausencia de ti en nuestros corazones, porque te hemos expulsado, hemos preferido egoístamente nuestras diversiones, nuestros gustos, nuestros pecados y los hemos defendido con la espada. Perdona, Señor, por nuestra deshonestidad, por nuestra falsedad, por todas las cosas que no te agradan y que continuamos haciendo. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes, a arrepentirnos, a cambiar, a vivir de una manera nueva, renovados en ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos aquí en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículos 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. En el Evangelio continuamos viendo al Señor que sana, que transforma la vida de los enfermos, en este caso, un leproso que con gran fe primero se pone de rodillas, no se le pone de rodillas delante de nadie más que delante de Dios, ¿verdad? Por su poder, ese movimiento de reconocimiento, de adoración. Y siguiente le dice: si quieres, yo sé que puedes, pero si quieres, si es tu voluntad, me vas a sanar. Es lo que tratamos de decirle al Señor en cada Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Si tu voluntad es que yo me sane, me voy a sanar. Jesús dijo: sí quiero, claro que quiero, yo soy el primero que quiere que estés bien, que tengas bien desarrollados todas tus habilidades, tus facultades, que te encuentres mejor y que por supuesto estés lleno de mí. Entonces el milagro se realiza. Pero el Señor le dice: no se lo cuentes a nadie, como un secreto mesiánico, este artificio literario de espérame tantito, todavía no es preciso que hables de esto que está sucediendo, pero eso sí, tienes que ir al templo, tienes que ofrecer un donativo, ¿verdad? Lo prescrito por Moisés por tu curación, ¿verdad? Ese compartir de lo que Dios nos da para ese seguir su culto. Y bueno, pues finalmente le dan el certificado de salud, por eso tiene que ir con los sacerdotes para que pueda volverse a reivindicar en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en todo lo que hacía. Y entonces el enfermo ya no lo era y podía estar ahí. Además dice que se iba Jesús a esconder un poquito porque la gente ya no lo podía, ya no lo podían detener a la gente, de tanta gente que estaba a su alrededor, entonces ya no podía andar públicamente, ya era muy famoso, tenía que ir a lugares solitarios y mucha gente de todas partes acudía a él. Bueno, pues esto es parte de la humanidad, es una realidad. Le pedimos al Señor que se quite ya la lepra de este mundo, especialmente la lepra espiritual, la lepra del alma y la lepra de esta pandemia que tan duro nos ha golpeado. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, finalmente un día moriremos. Nuestros días pasan como suspiros, nuestra vida terrenal es corta y frágil ante la eternidad de Dios, quien no padece ningún cambio. Él es nuestro refugio y da valor a nuestra existencia. Por eso nada más sensato que pedirle que llene nuestros días de su sabiduría para que aprendamos a amarlo, alabarlo y servirlo. Aprovechemos nuestro tiempo. Cuando observamos con atención lo que es nuestra vida frente a la grandeza de Dios, viene a la mente la última verdad del hombre: vamos a morir. Y surge esta pregunta en nuestro interior: ¿qué somos y hacia dónde vamos? También hay otro interrogante que mantiene intranquila a quien reflexiona con seriedad ante la vida. ¿Por qué hay tanta maldad y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué? Buscamos alimentarnos, nuestros anhelos, deseamos encontrar tantas respuestas y a veces es difícil tener paz en medio de tanta incertidumbre. Vamos a tomar el Salmo 90, tú que tienes tu Biblia en casa,
Por favor, ahí está. Toma tu Biblia, toma tu Biblia. En el Salmo 90 nos presenta un orante que ante Dios se sabe pequeño, pero no está desesperado, sino abierto a la confianza y como un niño suplica a Dios después de pensar en lo que es la vida. Enséñanos para qué adquirimos un corazón sensato. Versículo 12. Él sabe que el sufrimiento es una realidad. Solo vivimos unos 70 años y el más robusto hasta 80 y la mayor parte son fatiga inútil. Versículo 10. Siendo así las cosas, si fuésemos hombres sin esperanza, concluiríamos, como lo hizo un filósofo existencialista, diciendo que la vida del hombre es un suspiro inútil, que el hombre es en sí un ser para la muerte, nada más. Pero los cristianos no podemos pensar así. Notemos algo en este salmo. El amigo de Dios le está pidiendo no expresamente el perdón de sus pecados, le dice en cambio, enséñanos a ver lo que es la vida, para que adquiramos un corazón sensato. A quien tiene sensatez le es más fácil evitar el pecado como estado de vida y arrepentirse cuando falla, porque el pecado no es más que insensatez. Tiene paz quien ama a la sensatez y la pide, la cultiva. Hay muchas cosas que no pueden cambiar y que de aceptarlas sensatamente no nos causarían sufrimientos inútiles. Versículo 12. Y hay muchas otras que siendo sensatos podemos y debemos cambiar. Cuando nos toca pasar enfermedad o una pena o perder a alguien que amamos, por ejemplo, ¿cuánta sensatez no necesitamos? También la necesitamos para reconocer nuestros defectos y luchar por superarnos hasta donde sea posible. Sensatamente sin evadirnos cobardemente para después seguir siendo mediocres. Necesitamos sensatez para evitar caer en la maldad, que tanto nos repugna, y también para perdonar a quienes caen por su debilidad y nos ofenden por ello. Así logra el joven ir madurando y llegar a ser un adulto sensato, como el poeta de nuestro salmo. Si se comete un error hay que enmendarlo. Si se ha aflojado el paso hay que renovarlo con mayor empeño. Si se ha sido superficial hay que poner más atención en adelante, hasta que un día llegue el fin de todo para cada uno, aquí bajo el sol, y Dios decida llevarnos con él, que es nuestro refugio, en el versículo 1. La muerte no es más que un instrumento de destrucción para los hombres de esperanza. Es que en la vida el hombre es lo que ha hecho. Los hombres sensatos nunca mueren de verdad, se les recuerda, su fama sobrevive. Podemos checar Eclesiástico 41, versículos del 11 al 13. A los cristianos también nos duele el tener que enfrentarnos con la muerte, tal y como el salmista. Solo que a la luz del misterio de Cristo cambia profundamente la meditación de estas cosas. También Cristo experimentó la muerte, pero nos ha manifestado lo que hará con nosotros en su misericordia. Por la sensatez, el cristiano sabe que aunque tenga que sufrir, los sufrimientos de la vida presente son nada comparados con la gloria que va a revelarse reflejada en nosotros en eternidad. Romanos 8:18. Sabe el cristiano que todas sus obras vitalizadas por la virtud del resucitado cobran consistencia y fecundidad. Filipenses 2:13. Y cuando muera podrá descansar de sus trabajos, pues sus obras lo acompañan. Apocalipsis 14:13. Con esa esperanza es como se va atesorando la sabiduría cristiana que acompaña al hombre de fe hasta la mañana definitiva sin ocaso. Pero tal vez alguien le pregunte aún lo que es sensatez. Un ejemplo que podemos decir nos puede ayudar. Podemos pensar en una persona enferma que ha llevado una vida desenfrenada y esa vida insensata le reclama después de no dominarse a través de todos los placeres, pasiones y desenfrenos. Bueno, pues se llega al momento de la enfermedad. Y entonces, cuando aparece esa enfermedad, se acordó que existía Dios y le reclamaba con blasfemias: ¿por qué tú te dices ser tan bueno, me haces esto? ¿Por qué me has castigado así? ¿Qué te importaba que yo viviera mi vida como la quisiera vivir? A pesar de esta insensata actitud, Dios lo esperaba con misericordia. La enfermedad lo fue consumiendo poco a poco y apenas unos meses bastaron para que dejara este mundo. Pero antes de morir conoció la sensatez. El Señor nos ayude también a nosotros, no tengamos que recurrir hasta los últimos segundos. El Señor nos ayuda a ver con sensatez. Pues demos gracias a Dios que nos ayuda a recapacitar incluso en momentos muy crudos y muy álgidos de la vida. Así, luchando en esta vida mientras lleguemos al encuentro definitivo de Dios, vamos a conocer la auténtica felicidad y entenderemos mejor lo que solía decir San Agustín. Hierva nuestro espíritu deseando aquellos días, arda de sed vehemente, así nos saciaremos, allí nos colmaremos, diremos lo que ahora decimos anticipadamente:
Por la mañana nos hemos saciado de tu misericordia, nos hemos alegrado y gozado todos nuestros días. Hemos gozado por los días en que nos afligiste, por los años en que pasamos desdichas. Esto en el tema de hoy. En la Rola del Alma vamos a escuchar a un obispo cantando, Alberto Rojas, este canto a la Virgen de Guadalupe. Vamos a escuchar con atención. Bendita seas, por tu confianza, por la esperanza, Ave María, que tú me amas, siempre lo supe, que tú me amabas, Señora mía de Guadalupe. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Agricio, obispo. En Treveris, ciudad de la Galia, Bélgica, hoy Alemania, San Agricio, obispo que convirtió en iglesia el palacio que le regaló Santa Elena en el año 330. La vida de San Agricio o Agricio ha adquirido particular interés en estos últimos años debido a las discusiones sobre la autenticidad de la Santa Túnica de Treveris. Según la vida del santo, se trata de un documento ciertamente no anterior al siglo XI y considerado por los críticos como obra de pura imaginación. Aprecio fue primero patriarca de Antioquía, después el Papa San Silvestre, a instancias de la emperatriz Helena, madre de Constantino, le nombró obispo de Treveris. Esa región de Alemania, que había sido evangelizada casi 2 siglos antes, volvió a caer prácticamente en el paganismo. San Aprecio se dedicó a construir allí iglesias y establecer relaciones más estrechas con el centro de la cristiandad. Santa Elena le animó en esta tarea y le envió una parte a las preciosas reliquias descubiertas por ella en Tierra Santa. Así llegaron a Treveris unos de los clavos de la cruz, el cuchillo de la última cena, los cuerpos de los santos Lázaro y Marta y lo que pasaba por ser la túnica inconsútil del Señor. Pero el carácter poco fidedigno de la biografía de San Agricio, que narra esto, no es un argumento en favor de la autenticidad de los hechos. Por otra parte, la placa de marfil del origen bizantino, que algunos interpretan como una representación de los santos Silvestre y Agricio, transportado en un carro, las reliquias de Treveris, se refiere probablemente a una traslación de reliquias a Constantinopla bajo el emperador León. Se afirma también que San Silvestre concedió a Treveris, en la persona de San Agricio, la primacía sobre todos los obispos de Galia y Germania, dejando aparte estas ficciones. Los únicos datos ciertos que poseemos sobre San Agricio son que asistió como obispo de Treveris al concilio de Arles en el año 314 y que fue sucedido por San Maximino. Hermanos en Santos y Conversos, este santo obispo de Treveris, San Agricio o San Agricio. En el chiste, pues el chavito de secundaria ya empezó a aprender inglés y empieza a hacer sus conjeturas. Si auto se dice en inglés car y men en inglés es hombre, llego a la conclusión que mi tía Carmen es un transformer. En Curiosidades, el sacramento de la penitencia, segunda parte. Por ello, el sacramento de la penitencia y la reconciliación puede también llevarse a cabo en el marco de una celebración comunitaria en la cual se introduce la confesión personal y la absolución individual. En una liturgia de la palabra se llama liturgia penitencial, con examen de conciencia hecho en común, petición comunitaria de perdón, plegaria y acción de gracias comunes, todo lo cual expresa claramente el carácter eclesial de la penitencia. En caso de necesidad grave, cuando no es posible la confesión individual de las culpas, el sacerdote puede impartir a un grupo de personas el perdón y la reconciliación. Se llama absolución general, pero cada uno está obligado a hacer posteriormente la confesión individual de sus pecados graves. Podemos checar el Catecismo, numeral 1483. La fórmula de la absolución dice así: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo
por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguido de la imposición de manos, si la persona está verdaderamente arrepentida y resuelta a cambiar según los 5 pasos de la confesión, que es primero examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesarse bien sin ocultar nada, dolosamente, y cumplir la penitencia, entonces la persona queda absuelta de sus pecados, no porque yo sea el Padre, sino porque Cristo ha delegado. Por eso se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces se rompe la cadena del pecado. Hermosa experiencia el podernos confesar, porque entonces dejamos un costalón ahí de culpas que veníamos arrastrando. El psicólogo puede poner ahí un poquito de resina, un poquito de tapar el hoyo, ¿verdad? Un poquito de sanación, pero no rompe la cadena del pecado. Esto solamente el sacramento de la confesión bíblicamente sustentado. Esto en curiosidades. En la buena onda, fíjense que ayer miércoles, en la tarde noche, como esto de las 6, ya casi más o menos 7, se realiza un rosario en el parquecito enfrente de la Catedral de Azcapotzalco, convocado por varones, por señores, por hermanos consagrados al Señor, algunos laicos, algunos otros religiosos, pero están ahí. Es muy interesante que rezan el Santo Rosario los varones. Y bueno, están invitando a todos los que somos varones a poder rezar el Rosario unidos. Esto está muy interesante y en buena onda sería muy bueno copiarlo, reproducirlo, y por qué no también hacer algo muy bonito que hacían en otros lados, como toda la jornada de Rosario, 1 hora cada quien, 1 hora cada quien, como hacen los hermanos de 40 días, pero en una parroquia así, toda una jornada, que sean los grupos, las familias, que se vayan comprometiendo a tal hora a rezar el Santo Rosario, sería algo muy, muy positivo, muy bueno, muy novedoso y muy bendecido. Vamos cocinándolo, vamos tratando de organizarlo, ojalá lo puedan sugerir en las parroquias y lo llevemos a cabo. Recuerden que el Rosario, el Santísimo Rosario, es escalerita al cielo. Reciban la bendición del Señor y gracias por estar con nosotros en este video. El Señor les guarde, les proteja y les bendiga, haga resplandecer su rostro y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Les acompañe siempre desde el corazón sacerdotal y de amigo aquí en Santa Lucía. Denle like al video, compártanlo por favor, suscríbanse. Tenemos ahí un numerito que no se ha movido mucho de suscripciones, muchas gracias. Y pedimos por favor que también le den clic a la campanita para que otros hermanos sepan en qué momento subimos el video. Muchas gracias, un abrazo desde aquí.